Te doy la bienvenida a los libros del saber. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Hoy conversaremos de uno de los personajes más emblemáticos de la literatura de misterio, el Dr. Abraham Van Helsing. En el año de 1897 salía publicada por primera vez la novela Drácula, reconocida mundialmente por sus diversas adaptaciones hoy en día y a través del tiempo. Drácula fue una novela escrita por el irlandés Bram Stoker y representa un ícono en el misterio. Este género se ha visto representado por diversas personalidades que a lo largo de la historia han ido enriqueciéndolo. Pero en el momento en el que sale Drácula y es conocido el Conde, ocurre una revolución completa en lo que se comprende como misterio. Sin embargo, hoy no hablaremos del Conde Drácula, sino de uno de sus enemigos acérrimos, el Dr. Abraham Van Helsing. El Dr. Van Helsing tiene la peculiaridad de ser profesor también, y es ese conocimiento que tiene el que lo va guiando a través de la historia para perseguir la pista del conde. Y esto se puede notar en el capítulo 18 del diario del Dr. Seward, en donde el Dr. Van Helsing dice: los vampiros son seres fuertes y poderosos que están en este mundo para propagar el mal. El ser al que nos enfrentamos tiene la fuerza de 20 hombres. Es más taimado que cualquier mortal, porque ha necesitado y ha aprendido a serlo a través de los siglos. Que yo sepa, todavía utiliza la necromancia, que como indica la misma palabra, se trata de la adivinación a través de la invocación de los muertos, y todos aquellos que entran en contacto con él acaban obedeciéndole. Nos referimos a alguien diabólico, cruel, una bestia sin corazón. Puede casi con total libertad aparecer donde y cuando desee, y en cualquiera de las formas que adopte normalmente. Es capaz en su radio de acción de mandar sobre los elementos, la tormenta, la niebla, el trueno. Manda a todos los seres inferiores y despreciables, la rata, el búho, el murciélago, la polilla o el lobo. Aumenta y disminuye de tamaño a su voluntad, a veces hasta llega a hacerse invisible. ¿Cómo empezar nuestra lucha contra él? ¿Cómo encontrar su guarida? Y una vez descubierto cómo acabaremos con él, amigos, la batalla que vamos a emprender contra ese demonio va a ser terrible y sus consecuencias puede que hagan temblar al más valiente. Si fracasamos, ¿cuál será nuestro fin? No se trata tan solo de perder la vida, pues si él ganase, nos convertiríamos en lo mismo que él, y en adelante seríamos seres despreciables, sin corazón, sin razón, que se alimentarían de la sangre y el alma de los demás. Para nosotros quedarían para siempre cerradas las puertas del cielo, pero en este momento tenemos un deber que cumplir, y por esa razón no debemos renunciar, al menos por mi parte ya está decidida. Pero ustedes son jóvenes y tienen muchos días felices por delante. ¿Qué me contestan? Cuando el doctor Van Helsing hace estas declaraciones y les pregunta precisamente a otro de los personajes más importantes de la obra, vemos
el conocimiento que tiene de lo que describe como una bestia, la visión que se tiene a través del mundo del cine y del espectáculo del Conde Drácula es muy variada, pero la de los libros normalmente se distingue del mundo cinematográfico. Existen múltiples versiones del Conde Drácula que llegan inclusive a lo absurdo y lo cómico, cambiándole el nombre, pero que dentro de la cultura popular resultan como hechos aceptados de la concepción de lo que realmente es el Conde Drácula. Y existen versiones en el cine del Conde Drácula que se alejan totalmente en temas de su esencia del propio conde, ya sea por hacerlo demasiado grotesco o brutal, se pierde el mensaje que el Dr. Van Helsing nos da en el día de hoy. El Dr. Van Helsing conoce muy bien al Conde Drácula precisamente porque lo ha estudiado. Y ese conocimiento que ha pasado escondido de generación en generación ha tenido que ir descubriéndolo a través de sus estudios. Han habido pistas, indicios, testimonios algunos, otros testigos de todas las atrocidades que el conde ha ido cometiendo, su manera de actuar, de comportarse. Y si algo nos enseña Abraham Van Helsing es que el conocimiento es un arma indispensable para combatir el mal, un acto de rebeldía que permite defenderse de aquello que hace daño. Si el doctor no hubiera conocido todo esto a lo largo de la obra de Bram Stoker, jamás hubiera podido llevar adelante el proceso de perseguir y de cazar al conde. Resulta para algunos tedioso el estudio, pero a veces el estudio te puede salvar la vida. Cuando vemos el fragmento del texto al que nos referimos el día de hoy y que nos ilustra precisamente al personaje de Van Helsing, nos podemos dar cuenta que si bien es cierto, Drácula llega a la ficción, el Dr. Van Helsing demuestra que estudiar no es ficción, que si bien es cierto, el mal existe, no como un conde Drácula, mas sí como personas que intentan hacer el mal aprovechándose de la inocencia, de la ignorancia, muchas veces que la persona no tiene culpa, ya que no ha tenido las herramientas en la vida para educarse, se aprovechan de la buena voluntad, hacen alarde del juega vivo y después se salen con las suyas. Pero cuando se sabe cómo actúa el mal, qué medios utiliza, cómo se comporta, cuando todo esto se tiene control y conocimiento, ¿qué armas le queda al mal para atacar?
¿De qué manera se va a comportar que no lo esperemos? Si sabemos todos los pasos que va a dar, ¿por qué deberíamos temer? Y si bien es cierto, el miedo es una parte natural del ser humano, a lo largo de la historia del Drácula, de Bram Stoker, vemos la evolución del miedo en los personajes. Vemos en realidad la mística que hay detrás de él y cómo cuando el miedo desaparece, sabiendo cómo defenderse, cómo cuando ocurre todo esto, deja de ser una amenaza, el mal. La representación del mal y del maligno, de todo lo que te puede hacer daño, en la novela de Bram Stoker es Drácula. Pero en el mundo real puede ser cualquier persona que sea un conde Drácula sin tener siglos vagando, sin controlar animales y sin controlar los elementos. Cuando hay conocimiento, no hay nada que no puedas esperar, no hay nada que debas temer, porque sabes lo que va a pasar y cómo debes actuar. Cuando el conocimiento no te llega, búscalo, pero no te rindas. Te ha hablado en el día de hoy tu amigo de confianza, Dr. Mark. Espero que tengas un excelente día. Hasta pronto.